Cristóbal Colón era entonces un personaje importante a finales del siglo XV, en la segunda mitad del siglo XV y a finales del siglo XV, en 1492, cuando él logra convencer a los reyes de España para que le financien y le den la oportunidad de hacer la gran travesía que va a permitir la llegada de los europeos al continente. El reino español era un reino que se había constituido por dos monarcas, Fernando de Aragón e Isabel de Castilla. Se les conoce como los Reyes Católicos porque ese fue un título que les dio el Papa Inocencio VIII, porque ambos eran católicos. España hasta 1452 había sido ocupada por los moros, por los árabes. Justamente en 1452 fueron expulsados de Europa los árabes, y los gobernantes de Aragón y de Castilla lograron enamorarse, obviamente, y casarse, y en 1469, con motivo de su matrimonio, se reunieron los reinos de Castilla, de León, de Aragón y de Navarra. Eso permitió también la unificación de los territorios de España, que se fortaleció después con la toma de Granada como parte de esta expulsión de los árabes. Durante el reinado de estos dos monarcas, de Fernando e Isabel, es cuando se producen los grandes descubrimientos geográficos de América, que es lo que nos interesa. Fernando I el Católico había nacido en España, en Sos, en la región de Sos, y en 1479 heredó el reino de Aragón de su padre. Isabel era hermana y sucesora de Enrique IV, fue la última reina de Castilla y la primera reina de España. Había nacido en 1451, murió en 1504, después de que Colón había llegado a Costa Rica. Durante ese periodo, 1502 a 1504, Fernando e Isabel fueron los reyes de España, bajo cuya autoridad estuvo la provincia de Costa Rica recién descubierta. Fueron, por decirlo así, nuestros primeros gobernantes en ese sentido, porque nosotros, en términos históricos, desde el punto de vista de autoridades de gobierno, debemos considerar para el periodo anterior a la independencia a las autoridades españolas, los reyes, todos los reyes que hubo desde 1502 que llegó Colón aquí, hasta que se termina el colonialismo europeo y español en América, en el caso nuestro, 1821. Todos los monarcas fueron autoridades superiores de Costa Rica. Todos los virreyes de México fueron autoridades superiores también de Costa Rica. Todos los capitanes generales de Guatemala fueron autoridades superiores de Costa Rica. Y, por supuesto, los gobernadores y capitanes generales y otras denominaciones que se dieron para quienes les tocó administrar la provincia de Costa Rica. Colón es el que inicia la autoridad española en la provincia. Cuando Colón se le dieron los permisos para hacer su viaje, ostentó, se le dieron los títulos de virrey y gobernador de las tierras que descubriese. Virrey es el equivalente al segundo de a bordo, para decirlo de esta forma, del rey. Es como decir el vicepresidente. Tenemos un presidente y tenemos dos vicepresidentes. El rey de España nunca vino a América en época de la dominación colonial española. Nombraba a cargo de los territorios virreyes. Estos territorios, estos virreinatos, fueron el resultado del conocimiento que fue teniendo la monarquía española del continente. Al principio era muy desdibujado, no tenían idea del tamaño del continente ni de las tierras que estaban llegando ellos a conocer. Por lo tanto,
Ellos asumían las tierras como propias cuando se empezaron a dar cuenta de que eran tierras gigantes, enormes. Entonces dividieron el territorio americano primero en dos virreinatos, uno de ellos el virreinato de Nueva España o de México, al cual pertenecimos nosotros, y otro en Sudamérica. Luego terminaron dividiendo el de Sudamérica en dos virreinatos más. Entonces al final hubo 4 virreinatos en todo el continente americano. Por eso Colón, que es el primero en iniciar el viaje al continente en búsqueda de las nuevas rutas hacia las Indias yendo por occidente, le permiten que si encuentra tierras nuevas, le dan la posibilidad de que las pueda administrar con el cargo de virrey y de gobernador de las tierras que descubriese. Siendo él el descubridor de Costa Rica, tomó posesión de estas tierras el 25 de septiembre de 1502, que fue en su cuarto viaje cuando él llegó a esta región. Ese cuarto viaje fue un viaje largo que él desarrolla viajando por toda la costa del Caribe, viajando obviamente desde la zona arriba de Honduras, desde el Cabo Gracias a Dios, y ahí empieza a bajar y recorrer toda la costa del Caribe hasta que el 25 de septiembre está en la región que hoy es la zona de Limón. De manera que desde ese punto de vista fue el primer español que llega a la región costarricense y de hecho toma posesión de las tierras como se acostumbraba. Esa posesión de las tierras se hacía con una ceremonia especial, se bajaban los navegantes y los conquistadores en ese momento, hacían un cuadrante en la playa o en la tierra cercano y ahí hacían una ceremonia donde tomaban posesión de la tierra a nombre del rey. Colón había nacido en 1451, no se sabe la fecha exacta de su nacimiento, se calcula que entre el 25 de agosto y el 35 de octubre. Hay discusión de dónde fue que nació. Algunos señalan Portugal, otros España. Eso no tendría importancia para nosotros en este momento. Se casa en 1479 y en ese momento, 1479, ya formado como marino, empieza a idear y a imaginar que se podía llegar al oeste para la India. Es decir, cuando hay obstáculos en las rutas por el oriente, él empieza a imaginar que se puede hacer el viaje justamente por la ruta occidental. Y originalmente le propuso a los reyes portugueses en 1484 esa posibilidad. Pensemos nada más por un instante que si los portugueses le hubieran dado el visto bueno, hoy nosotros no hablaríamos español, probablemente hablaríamos portugués. Y hubiéramos sido una gran colonia portuguesa como lo fue después Brasil. En el convento de la Rábida en 1485, él estableció el contacto con los reyes españoles, que fueron los que finalmente aprobaron la idea de su viaje. Y el 3 de agosto de 1492, Colón inició su primer viaje saliendo del puerto de Palos con 3 naves, 2 carabelas, la Pinta y la Niña, y una pequeña nave que se llamaba la Santa María. Esas eran formas de naves. Esta fecha del 3 de agosto de 1492 es importante también porque en Europa y en España particularmente se le había puesto también fecha de salida a los judíos de Europa. Por lo tanto, se dice, esa es una discusión, que dentro de los grupos de marineros que venían con Colón vinieron una gran cantidad de judíos que tenían opción de salir ese día con Colón, abandonando las tierras españolas.
y eso es parte, repito, de una discusión. El 6 de septiembre estaba en las Islas Canarias, al frente de Europa, ahí entrando a España, y de ahí sale hacia el oeste. El 12 de octubre, justamente en ese periodo, casi mes y pico de navegación, llegó a una isla en el Caribe que los indígenas llamaban Guanajaní, que Colón llamó San Salvador. Incluso se cuenta la idea o la leyenda de que había cierta inconformidad con los navegantes que venían con Colón por los tiempos de navegación. Como se sabía de la circunferencia del mundo, Colón había hecho cálculos de tiempo de navegación para llegar a la India. Y como eso se iba prolongando, resultó que empezó a haber cierta inconformidad y quizás temor de los marinos y los que venían con Colón, y trataron de insubordinársele. En eso es parte de lo que se cuenta, en el barco empezaron a llegar unos pajaritos. Y esta llegada de los pajaritos fue importante porque le dio la pista a Colón de que debía haber tierra cerca. Y en ese sentido le dio confianza, como efectivamente fue, que estaban llegando a tierras que para ellos eran desconocidas en ese momento. Así llegó a esta zona de Guanajaní, que Colón llamó El Salvador. En este viaje, primer viaje, descubrió Cuba el 28 de octubre, Haití y Santo Domingo lo descubrió el 5 de diciembre, y Santo Domingo, lo que es hoy República Dominicana, la llamó La Española. Cuando digo descubrió es porque no era territorio conocido para los españoles. Hoy no usamos ese término porque no se puede descubrir tierras que están habitadas. Ya estaban habitadas por las comunidades indígenas nuestras. Un año después, 25 de septiembre de 1493, ya había sido nombrado almirante y es cuando inicia su segundo viaje. Si el primer viaje había sido con 3 naves, el segundo viaje lo hizo con 17 barcos y 1.500 personas, 1.500 hombres. En este segundo viaje descubrió Jamaica, Puerto Rico, recorrió la costa sureste de Cuba y otras islas de las Antillas como Guadalupe, lo que es hoy Antigua, Montserrat, Nevis, San Kitts, que hoy tienen esos nombres, San Eustaquio, San Croix y las Islas Vírgenes. Durante el periodo de 1496 y 1497 empezó a preparar su tercer viaje, con el cual llegó a tierras continentales, arriba, allá. Estas tierras continentales le permitieron llegar a la desembocadura del río Orinoco en Venezuela y la Punta Pariá en Venezuela. Cuando él llega al Orinoco, se encuentran las tierras más hermosas, más bellas, más fastuosas desde el punto de vista de la impresión, y tiene un episodio místico, y él cree que en esa belleza de tierras y en esa belleza de selva y en esa belleza del río, él había llegado al paraíso terrenal. Y entonces tiene una etapa mística. Algunos dijeron, o algunas personas han dicho, y es parte de una discusión alrededor de la vida de Colón, que tuvo una etapa de locura. Digámoslo, fue una locura divina en términos de encontrar una belleza geográfica que no había visto, y lo trastornó y creyó efectivamente que podía estar en el cielo, para ponerlo en esos términos de belleza espiritual. Por eso es que se dice y se discute sobre esa etapa de Colón en la desembocadura del río Orinoco. En ese tercer viaje también descubre Trinidad. En abril y mayo de 1502 emprendió
el último de sus viajes. Llegó a Martinica el 15 de junio, luego llegó a Guanajá, que es un lugar cerca del Cabo de Honduras, el cual bautizó con el nombre de Gracias a Dios, y empieza a recorrer la costa hondureña y de Nicaragua, y el 25 de septiembre de 1502 llegó justamente a Cariari, hoy Limón, en Costa Rica. Esa islita que está frente a Limón, los indios la llamaban Kiribri, y él la bautizó como la huerta, lo que hoy llamamos la Uvita. Aquí estuvo 17 días. Fueron días muy importantes porque permitió conocer bien la cultura indígena del momento, en lo que se pueden conocer en pocos días, describió la cultura indígena de Costa Rica, y de aquí continuó su viaje el 5 de octubre, bajando toda la costa caribe de Costa Rica hacia Panamá, llegó hasta la bahía de Sorobaró en Veragua, lo que hoy se llama la Bahía del Almirante, en honor de Cristóbal Colón. Colón murió el 20 de mayo de 1506 como un pobre hombre que no supo él que había logrado descubrir, entre comillas, un nuevo continente. Él prácticamente había llegado a las Indias Occidentales. Fue, como dijimos en otra ocasión, Américo Vespucio el que le empieza a dar dimensión de continentalidad a estas tierras y a ubicarlas como tierras nuevas al conocimiento de los europeos. Entonces, Colón, en 1506, cuando muere sin tener conciencia de que había llegado a un nuevo continente. Su cuerpo, según él, así lo había dispuesto él, había pedido que se le enterrase en Santo Domingo, en República Dominicana. Ese era Colón, Cristóbal Colón, el gran navegante, el hombre que valientemente se atrevió a cruzar el Atlántico, obviamente teniendo el instrumental técnico, científico y de navegación en capacidad de hacer esa travesía. Con Colón, en Costa Rica, tenemos descripciones importantes de nuestro territorio costarricense. Esas descripciones nos dan una imagen de cómo eran los ranchos de la zona atlántica, nos dan una imagen de que en esos ranchos vivían muchas familias, eran ranchos gigantes. Describen en algunos de esos ranchos prácticas de cultura y de vida, incluso de cómo se trataban muertos. En uno de esos ranchos, el Colón ve y observa que hay un cadáver que no despide olores. Eso significaba que había un tratamiento sobre el cadáver en el cuerpo que evitaba que tuvieran malos olores en su descomposición. Y así como esto nos va describiendo otros aspectos importantes de la cultura aborigen. Incluso nos dice el almirante don Cristóbal Colón que cuando él llegó a la costa del Caribe nuestro, ahí a la Uvita, las comunidades indígenas eran pacíficas, hospitalarios, y que establecieron un contacto con él de distancia entre la costa y la islita, sin que se acercaran unos a otros durante varios días. Incluso dice así, leo del diario de Colón: prosiguiendo sin cesar, el almirante Colón, así está escrito, contra el furor del mar, hallaba varios montes, diversos valles, ríos y puertos, y cuenta que el ambiente de todos era suave y recreaba la naturaleza, y que ninguno de los compañeros enfermó hasta la región que los indígenas llamaban Kiribri,
con acento en la última, en la cual está el puerto de Cariay, que el propio almirante llamó Mirovalano, porque este árbol abundaba allí, es decir, era un tipo de árbol con el cual le dieron un primer nombre. En este puerto Cariay se presentaron unos 200 indígenas, llevando en la mano 3 y 4 dardos, aunque eran pacíficos y hospitalarios, pero esperaban preparados a saber qué quería aquella gente nueva. Pidieron ponerse al habla y, dada la señal de paz, a nado, se tiraron a nadar, llegaron a los nuestros, es decir, establecieron el contacto. Fueron los indígenas los que se tiraron por el mar para ir a verlos y comenzaron a hacer tratos y pidieron permuta de objetos. En ese sentido, el almirante Colón, continúa el texto del diario de él, que le hacían el viaje, para granjearse la benevolencia de los indígenas, mandó a darles las cosas nuestras, pero de balde. Ellos rehusaron el favor por señas, pues ni una palabra comprendían de su idioma, como que sospechaban que nuestros regalos tendrían alguna trampa, porque los nuestros no habían querido recibir lo que ellos les ofrecieron, es decir, lo que los indígenas ofrecieron no lo recibieron los españoles, por lo tanto tampoco los indígenas recibieron, por la misma desconfianza, lo que les daban los españoles, y todo lo que se les dio lo dejaron en la playa. Tanta cortesía tenían los cariairenses y tanta benignidad que dar les gustaba más que recibir. Fíjense que eran dadivosos, eran generosos, amistosos. Y oigan esto, enviaron a los nuestros 2 muchachas, doncellas, de elegante figura, las cuales hacían señas de que se las podían llevar. Hasta como parte del recibimiento del regalo, casi que les mandaron 2 muchachas. Estas, como las demás mujeres, se cubrían las ingles con una venda de algodón, pecho descubierto, que tal es la costumbre de las mujeres de Cariay, y la de los hombres ir desnudos. También ellas llevaban el cabello partido. Los hombres lo conservaban en la parte occipital, pero por delante lo cortaban y se lo prenden con cintas colgantes y se lo rodean a la cabeza, como entre nosotros los españoles lo hacen los jóvenes. El almirante, habiéndolas hecho vestir, fíjense, las recibieron semidesnudas y las vistieron. Y dándoles buenos regalos, las volvió a enviar con una montera roja de lana para que se las dieran a sus padres. Pero otra vez la dejaron todo en la playa porque los nuestros habían rehusado sus dones. Sin embargo, se llevó consigo 2 hombres, mas no a la fuerza, a fin de que ellos aprendieran nuestra lengua y nosotros la de Cariay. Es decir, cogieron 2 indígenas para tratar de entenderse mutuamente aprendiendo sus lenguas. Hemos dicho, continúa el diario de Colón, que en Cariay se crían los mismos animales que en otra parte, pero hallaron otros también diferentes. Un arquero de los nuestros cruzó a uno con la flecha, un animal. Herido, el mono se dejó caer y acometió rabioso al enemigo que lo había herido. Se le tiró el mono a uno de los conquistadores. El cazador embistió al animal con una espada desenvainada, le cortó un brazo al mono y le cogió manco, resistiéndose el mono ferozmente. Llevado a la armada, poco a poco se amansó entre los hombres. Cuando así lo conservaron al mono, sujeto con una cadena de hierro, otros cazadores trajeron un jabalí de las lagunas que había en la costa, pues el deseo de comer carne les obligaba a explorar las playas. Enseñáronle al ser copiteco al jabalí, también enfurecido, y así siguen describiendo unos y otros animales.